Al menos ella sí pudo darme lo que tú nunca pudiste. 2, Adela. 2 de un solo golpe. ¿Sabes lo que se siente que tu propia esposa te niegue durante 9 años lo que tu cuñada te dio en una noche? Lo dijo en la cocina de la casa que yo había pagado con mi trabajo, con la mano apoyada en el respaldo de la silla donde yo desayunaba cada mañana, y lo dijo mirando el reloj, como si tuviera prisa por llegar a otro lado. Detrás de él, en la puerta, estaba mi hermana Rosaura, con las 2 manos sobre el vientre todavía plano, con esa expresión a medio camino entre el desafío y la culpa que le conocí desde niña, cuando rompía algo y esperaba a ver si yo la delataba. Yo tenía en las manos una taza de café de la cooperativa, de ese lote que habíamos secado en septiembre, el que olía a naranja y a panela. No la solté, no temblé. Eso fue lo primero que descolocó a Bernabé, que yo no soltara la taza. Entiendo, dije. Nada más. Una palabra. Y bebí un trago de café tibio mientras él esperaba el llanto, o el grito, o la súplica que llevaba 9 años ensayando cómo rechazar. Lo que Bernabé no sabía, lo que ni él ni su madre ni mi propia hermana imaginaban esa mañana, era que yo llevaba 4 años cargando un sobre con el nombre de él escrito a máquina, y que dentro de ese sobre estaba la única verdad que podía derrumbar todo lo que estaban celebrando. La había guardado no por venganza, sino por amor. Y esa mañana, por primera vez, empecé a preguntarme si había hecho bien. Pero para entender por qué guardé silencio durante tantos años y por qué esa taza de café pesaba más que todos sus reproches, hay que volver al principio. Hay que subir hasta la montaña donde nací. Me llamo Adela Villafuerte Ochoa. Tengo 46 años y nací en un cafetal entre San Cristóbal de las Casas y las tierras altas de Chiapas, donde la neblina se acuesta sobre los cerros y no se levanta hasta que el sol la obliga. Mi padre, don Genaro Villafuerte, tenía una finca de café que su abuelo había desmontado a machete, 8 hectáreas de sombra donde crecían matas de arábiga entre Chalum e Ingas. No éramos ricos. Éramos gente de tierra, que es una forma distinta de riqueza, una que no se mide en dinero, sino en madrugadas. Crecí con las manos manchadas del rojo de la cereza madura. Aprendí a distinguir un grano bueno de uno vano con solo apretarlo entre los dedos. Mi padre me enseñó a catar antes que a maquillarme. Me sentaba junto a él en la mesa de la casa, con 6 tazas humeantes, y me hacía sorber ruidosamente, como se debe, para que el café se abriera en el paladar. Este huele a fruta pasada, Adela. Este otro, a tierra buena. Aprende a oler la diferencia, porque un día vas a tener que defender lo que hacemos. No entendí esa frase hasta muchos años después. Mi padre siempre hablaba como si supiera que iba a faltarle tiempo. Estudié en Tuxtla Gutiérrez. Fui la primera de mi familia en salir de la montaña para ir a la universidad, y me recibí de ingeniera agrónoma con especialidad en cafeticultura. Volví a los cerros con un título bajo el brazo y una idea en la cabeza: que el café de mi padre, ese que se vendía a los coyotes por centavos, valía mucho más de lo que nos pagaban. Que si nos organizábamos, si controlábamos el secado y el tueste y la venta, podíamos dejar de ser los últimos de la cadena. Así nació la cooperativa. La levantamos entre 14 familias de la región y yo fui su gerente técnica desde el primer día. Bautizamos nuestra marca con el nombre del cerro donde estaba la finca de mi padre, Café Yaxché, que en tzeltal nombra al árbol sagrado, la ceiba. Registramos la marca, conseguimos una certificación de comercio justo, empezamos a exportar a pequeños tostadores de Guadalajara, de la Ciudad de México, y hasta unos sacos a Portland. El precio que recibíamos se triplicó. Las 14 familias empezaron a mandar a sus hijos a la escuela con zapatos nuevos. A Bernabé lo conocí en una feria del café en Tuxtla cuando yo tenía 33 años. Él trabajaba para una comercializadora, uno de esos intermediarios que compraban a los productores para revender. Era encantador de esa manera que tienen los hombres que se ganan la vida convenciendo a la gente. Me habló de mi propio café como si me lo estuviera descubriendo, y aunque yo sabía 10 veces más que él sobre cada grano, me dejé cortejar porque hacía mucho que nadie me miraba como a una mujer y no como a una capataz. Nos casamos un año después, en la finca,
bajo los cafetos, con mole y marimba y todo el pueblo. Mi padre ya estaba enfermo para entonces, el corazón le fallaba. Me tomó las manos la noche antes de la boda y me dijo algo que se me quedó grabado. La tierra es tuya, Adela, de nadie más. Pase lo que pase, no dejes que nadie te la quite. Un hombre puede ser bueno hoy y otra cosa mañana. La tierra no cambia. No supe por qué me lo decía. Bernabé me parecía un buen hombre, pero mi padre había vivido lo suficiente para desconfiar de los yernos que hablan bonito. 3 meses después de la boda, mi padre murió. Y en su testamento, hecho ante un notario de San Cristóbal, dejó todo claro. La finca de 8 hectáreas y su participación en la cooperativa eran mías, solo mías, como bien heredado. Bernabé nunca le dio importancia a eso. Para él la tierra era un asunto sentimental, cosa de campesinos. Su mundo era el dinero que se movía en las oficinas de la comercializadora, no el que se sudaba en la montaña. Nos fuimos a vivir a Tuxtla, a una casa que compramos con lo que yo ganaba de la cooperativa y algo que él aportaba de sus comisiones. Y ahí empezó lo que durante años fue el gran dolor de mi vida. Los hijos no llegaban. El primer año no nos preocupamos. El segundo, empezamos a mirar el calendario. El tercero, fuimos con médicos. Y así comenzó una peregrinación que muchas mujeres conocen y que pocos hombres entienden de verdad. Los estudios, las hormonas, las esperas, las ilusiones que crecían cada mes y se derrumbaban con una mancha de sangre. Quedé embarazada 3 veces en esos años. 3. Nadie de la familia lo supo nunca, porque las 3 veces las perdí antes de las 10 semanas. La primera fue a las 8, la segunda a las 7. La tercera fue la peor, porque ya me había permitido soñar. Ya había comprado, a escondidas, un gorrito tejido en el mercado de San Cristóbal, uno de lana café con orejas. Todavía lo tengo. Lo perdí a las 9 semanas, sola, en el baño de la casa, mientras Bernabé estaba de viaje de trabajo. Cada pérdida me hundió más. Y cada pérdida, poco a poco, fue cambiando la mirada de Bernabé. Al principio me abrazaba. Después empezó a guardar silencio. Y por último, empezó a mirarme como quien mira una máquina que no funciona. Su madre, doña Erlinda, fue echando gasolina al fuego desde el primer año. Era una mujer de San Cristóbal, de familia que había tenido dinero y lo había perdido, y que cargaba ese resentimiento de los que fueron algo y dejaron de serlo. Nunca le gusté. Para ella yo era la campesina del cafetal que le había atrapado al hijo. Lo decía con la boca chica, en las comidas, cuando creía que yo no oía. Un hombre necesita descendencia, Bernabé. ¿De qué te sirve una mujer que no te la da? Mírala, todo el día en el monte con esos costales. Ni parece mujer. Yo callaba. Callaba porque había aprendido a callar desde niña, cuando mi hermana rompía algo y yo cargaba la culpa para que a ella no la regañaran. Rosaura, mi hermana menor. Siempre la protegí, siempre. Pero llegó un momento, al 4.º año de intentos, en que un médico nos dijo algo que yo esperaba desde hacía tiempo, que las pérdidas recurrentes no siempre son culpa de la mujer, que había que estudiar a los dos, que existían causas genéticas, cromosómicas, que podían estar en cualquiera de los 2 miembros de la pareja. Nos hicimos los dos un estudio de cariotipo, un análisis de sangre que fotografía los cromosomas, uno por uno, para ver si están completos y en su lugar. Fuimos juntos al laboratorio en Tuxtla. Nos sacaron sangre a los dos el mismo día. Y esperamos. Aquí es donde empieza la parte de mi historia que nunca le conté a nadie y que esa mañana en la cocina, 4 años después, todavía dormía dentro de un sobre. Los resultados los recogí yo. Bernabé estaba de viaje, como casi siempre. Fui sola a la clínica. Me senté frente a una doctora genetista, la doctora Ifigenia Balboa, una mujer de anteojos gruesos y voz suave que llevaba 30 años leyendo cromosomas. Señora Villafuerte, sus cromosomas están completamente normales. No hay nada en usted que explique las pérdidas. Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de años, pero la doctora no sonreía.
Puso sobre la mesa otra hoja. El estudio de su esposo es otra cosa. El señor Bernabé presenta lo que llamamos una translocación cromosómica balanceada. Le explico en palabras sencillas. 2 de sus cromosomas intercambiaron pedazos entre sí. Él es sano, no tiene ningún problema, porque tiene toda la información genética, solo que reacomodada. Pero cuando forma células para tener hijos, esa información se reparte mal. La mayoría de los embriones que se forman quedan con material genético de más o de menos, y por eso no prosperan. Por eso los embarazos se pierden tan temprano. Me quedé mirándola sin entender del todo. Entonces, ¿la razón siempre fue de él? La razón está en él, sí, pero quiero que entienda algo importante. Él no tiene la culpa de nada. Nadie elige sus cromosomas. Es como haber nacido con los ojos de un color u otro. No es una enfermedad, no es un castigo, no es algo que él haya hecho. Simplemente es. Y con ayuda médica, con técnicas de reproducción y diagnóstico de embriones, muchas parejas en esta situación llegan a tener hijos sanos. Salí de esa clínica con 2 hojas en las manos y un nudo en el pecho que no era de tristeza. Era de alivio, primero. Después de 9 años sintiéndome rota, defectuosa, menos mujer, resulta que mi cuerpo estaba entero. La falla nunca había sido mía. Y después vino otra cosa, más complicada, que me acompañaría durante los siguientes 4 años. ¿Qué hacía yo con esta verdad? Porque yo conocía a Bernabé. Conocía su orgullo, ese orgullo frágil de hombre que se sostiene en la idea de ser proveedor, semental, cabeza de familia. Conocía a su madre, doña Erlinda, que lo había criado repitiéndole que era superior, que era especial, que merecía lo mejor. Y sabía, con una certeza que me daba miedo, lo que iba a pasar el día que él supiera la verdad. Se iba a derrumbar. O peor, iba a negarlo, iba a acusar al laboratorio de equivocarse, iba a volver ese diagnóstico contra mí de alguna manera retorcida, y doña Erlinda jamás aceptaría que el defecto estaba en su hijo perfecto. Buscaría la manera de que la culpa siguiera siendo mía. Tomé una decisión que hoy sé que fue equivocada, aunque la tomé desde el lugar más limpio de mi corazón. Decidí no decírselo. Decidí protegerlo. Guardé las 2 hojas en un sobre. Escribí su nombre en la máquina de la oficina de la cooperativa, Bernabé Arreola Cano, y guardé ese sobre en la caja fuerte de la finca, la misma donde mi padre guardaba las escrituras. Me dije que esperaría el momento adecuado, que buscaría un especialista, que lo llevaría con delicadeza, que le presentaría la solución antes que el problema. Me dije muchas cosas que una se dice para justificar el silencio, pero el momento adecuado no llegó nunca, porque para entonces Bernabé ya había empezado a alejarse. Y yo, en lugar de acercarme con la verdad, me guardé el sobre y me guardé el dolor, y seguí trabajando en la montaña, catando café al amanecer, mientras mi matrimonio se secaba como un grano olvidado al sol. Las primeras señales de que algo más estaba mal las noté sin querer notarlas, como se notan las cosas que una prefiere no ver. La primera fue el teléfono. Bernabé, que siempre dejaba el celular tirado en cualquier lado, empezó a llevárselo a todas partes, incluso al baño. Lo ponía boca abajo sobre la mesa. Cambió la clave. Cosas pequeñas que una mujer casada registra sin darse cuenta de que las está registrando. La segunda fue mi hermana. Rosaura empezó a venir más seguido a Tuxtla. Vivía en San Cristóbal, trabajaba en una tienda de artesanías y siempre había tenido una relación caprichosa conmigo. Me quería y me envidiaba en dosis iguales. De niñas yo era la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la preferida de mi padre. Ella era la bonita, la consentida de mi madre, la que se salía con la suya llorando. Yo la protegí toda la vida. Le presté dinero que nunca me devolvió. La saqué de líos. Pagué deudas suyas. Esos meses, Rosaura venía a la casa cuando yo estaba en la montaña. A visitar a Bernabé, a que no se sienta solo mientras andas en el cafetal, decía. Y yo, tonta de mí, se lo agradecía. Le agradecía a mi hermana que le hiciera compañía a mi esposo.
La tercera señal fue una factura. Una noche, revisando las cuentas de la casa, encontré el cargo de un hotel en Comitán, una ciudad a la que Bernabé decía haber ido por trabajo. Un fin de semana entero. Cuando le pregunté, me dijo que había sido un viaje con clientes de la comercializadora. Le creí. Quería creerle. Es más fácil creer una mentira cómoda que enfrentar una verdad que te va a partir en dos. La cuarta señal fue doña Erlinda. Un día, en una comida familiar, la vi mirar a Rosaura y a Bernabé con una sonrisa que no le había visto nunca. Una sonrisa de complicidad, como quien sabe un secreto delicioso y se relame por dentro. En ese momento no le di importancia. Después entendí que doña Erlinda ya lo sabía todo y que llevaba meses disfrutándolo. Todo se derrumbó una tarde de marzo, cuando volví de la finca un día antes de lo previsto. La cosecha se había adelantado por unas lluvias y quise sorprender a Bernabé llegando temprano. Los sorprendí, sí, pero no como yo pensaba. Encontré a mi hermana saliendo de mi recámara, poniéndose una blusa que yo conocía, porque era mía. Y encontré a Bernabé sentado en la cama, sin camisa, con esa cara de niño atrapado que le vi tantas veces a Rosaura cuando rompía algo. No grité. No sé por qué la gente espera que una grite. Me quedé parada en la puerta, con las llaves de la camioneta todavía en la mano, mirando a las dos personas que más había querido y protegido en mi vida, y sentí que algo se apagaba dentro de mí sin ruido, como una vela que se consume hasta el final y se rinde. Adela, no es lo que... empezó Bernabé. No, lo corté. No lo digas. No termines esa frase. Es exactamente lo que parece. Rosaura empezó a llorar. Ese llanto suyo de siempre, el que le funcionaba con mi madre. Perdóname, hermana. No queríamos. Pasó, nada más pasó. Yo la miré. Miré a mi hermana menor, a la que le cambié pañales, a la que defendí de los novios que la trataban mal, a la que le presté dinero para su boda cuando el marido la dejó a los 2 meses. Y le dije lo único que me salió. ¿Cuánto tiempo? Bernabé bajó la cabeza. Rosaura lloró más fuerte. Y en ese silencio entendí que no era un desliz de una noche. Era algo que llevaba meses. Meses de acompañar a Bernabé mientras yo andaba en el cafetal. Salí de la casa. Manejé hasta la finca, 3 horas de curvas subiendo a la montaña, y cuando llegué me senté en el corredor de la casa de mi padre, con la neblina cayendo sobre los cafetos, y ahí sí lloré. Lloré toda la noche. No por Bernabé, ya los había roto. Lloré por Rosaura, porque de todas las traiciones, la de una hermana es la que no tiene reparación. Y mientras lloraba, con el sobre guardado a pocos metros de mí en la caja fuerte, pensé por primera vez en algo que me heló la sangre. Si él tenía esa translocación, si sus embriones casi nunca prosperaban, ¿qué probabilidad había de que embarazara a Rosaura? Poca, muy poca, pero no imposible. Y si la embarazaba, esos embarazos también estaban en riesgo. Mi hermana se estaba metiendo, sin saberlo, en el mismo pozo del que yo apenas salía. No dije nada. Ni siquiera entonces me guardé el sobre y el dolor, otra vez. Los meses siguientes fueron un desierto. Bernabé se fue de la casa de Tuxtla, aunque la casa era mitad mía. Le dejé que se la quedara, no quería nada que oliera a él. Me mudé de vuelta a la finca, a la montaña, a lo único que de verdad era mío. La cooperativa siguió funcionando. El café siguió madurando. La vida en el cerro no se detiene por un corazón roto. Hay que podar, hay que abonar, hay que estar pendiente de la roya. Rosaura no me buscó, ni una vez, ni una llamada para pedir perdón de verdad. Después supe por una prima que se había ido a vivir con Bernabé. Que doña Erlinda, que a mí me había despreciado por campesina, había recibido a mi hermana con los brazos abiertos. Claro, a Rosaura no la ataba ninguna finca, ninguna cooperativa, ninguna independencia. Era el tipo de mujer que doña Erlinda quería para su hijo. Una que dependiera de él. Y entonces, 4 meses después de que se fuera de la casa, me llegó la noticia que todo el pueblo ya sabía antes que yo. Rosaura estaba embarazada, de gemelos. Me lo dijo la misma prima, por teléfono,
con esa mezcla de pena y morbo que tiene la gente cuando trae una mala noticia que en el fondo disfruta. Adela, no sé si sabías, tu hermana está esperando gemelos de Bernabé. Ya se les nota la felicidad. Doña Erlinda anda diciendo por todo San Cristóbal que por fin va a tener nietos, que ya era hora, que su hijo necesitaba una mujer completa. Colgué. Me senté en el corredor. Y por primera vez en 4 años saqué el sobre de la caja fuerte. Lo tuve en las manos mucho rato. Bernabé Arreola Cano, decía, en esas letras de máquina. Dentro estaba la verdad, que la falla siempre fue suya, que yo no era menos mujer, que durante 9 años cargué una culpa que no me tocaba, mientras él y su madre me la echaban encima como quien echa costales sobre una mula. Y ahora tenía gemelos con mi hermana. La estadística me decía que era poco probable, pero la biología no lee estadísticas. A veces, entre muchos embriones mal repartidos, 2 salen bien, contra todo pronóstico. Y quisieron la mala suerte, o el destino, que esos 2 fueran justo los que Rosaura estaba gestando. Pensé en romper el sobre, en quemarlo, en dejar que ellos vivieran su mentira feliz mientras yo me quedaba con mi verdad amarga. ¿Para qué servía ya? El daño estaba hecho. Yo estaba divorciándome. La tierra era mía, mi trabajo era mío, mi dignidad la estaba recogiendo del suelo pedazo por pedazo. ¿Qué ganaba destapando aquello? Pero entonces pensé en algo que la doctora Balboa me había dicho aquel día, algo que se me había quedado dando vueltas. Con estas translocaciones, señora, es muy importante que la persona lo sepa, no solo por él, sino por sus hijos, porque los hijos que sí nazcan pueden heredar la translocación, y algún día ellos también van a querer tener familia. Si nadie se los dice a tiempo, van a pasar por lo mismo que ustedes, sin saber por qué. La información salva. El silencio hace daño de generación en generación. Esas 2 criaturas que venían en camino podían heredar la condición de su padre. Y si nadie lo sabía, si el estudio seguía durmiendo en un sobre en mi caja fuerte, esos niños crecerían y algún día llorarían pérdidas que nadie sabría explicarles, como yo lloré las mías. Mi silencio, que había empezado como un acto de amor hacia Bernabé, se estaba convirtiendo en un acto de daño hacia 2 inocentes que ni siquiera habían nacido. No decidí nada esa noche. Guardé el sobre otra vez, pero ya no en la caja fuerte. Lo guardé en mi bolso. Empezó a acompañarme a todas partes, como si el sobre mismo estuviera esperando su momento. El divorcio se resolvió rápido. No peleamos bienes, porque no había nada que pelear. La finca y la cooperativa eran mías por herencia, con testamento y todo inscrito ante notario, y la casa de Tuxtla se la dejé a él para no verlo nunca más. Firmé los papeles en el juzgado de lo familiar de Tuxtla una mañana de junio. Bernabé llegó con doña Erlinda, ambos con esa arrogancia de quien cree que ha ganado. Él firmó rápido, casi con alegría. Doña Erlinda me miró de arriba abajo y me soltó, en el pasillo del juzgado, su última puñalada. Al fin mi hijo va a ser feliz con una mujer de verdad. Lástima que hayas desperdiciado sus mejores años. Yo la miré. Tenía el sobre en el bolso, a pocos centímetros de su cara. Habría sido tan fácil sacarlo ahí mismo, pero no era el lugar, no era el momento, y algo dentro de mí, la hija de don Genaro, la que aprendió a esperar a que el grano madurara solo, me dijo: «Todavía no, Adela. Todavía no». «Que sean muy felices», le dije. Y me fui. Firmé el divorcio y me fui a la montaña, a mi tierra, a lo mío. Pasaron los meses. Rosaura tuvo a los gemelos en un hospital de San Cristóbal. 2 niños, sanos, que llamaron con nombres que no vale la pena repetir. Toda la familia de Bernabé se volcó. Doña Erlinda por fin tenía a sus nietos, y planearon, para cuando los niños cumplieran los 3 meses, una fiesta de presentación. Una fiesta grande. Y decidieron hacerla, para colmo de las cosas, en la finca. En la finca de mi padre, porque Rosaura, con ese descaro que siempre tuvo, le dijo a la familia que la finca también era de ella, que era la casa de su papá,
que tenía tanto derecho como yo a hacer ahí una fiesta familiar. Y Bernabé, que nunca entendió nada de tierras, le siguió la corriente. Doña Erlinda vio la oportunidad de coronar su triunfo en el mismo lugar donde estaba la mujer a la que despreciaba. Me avisó una de las señoras de la cooperativa, doña Lucita, que había recibido, indignada, la noticia de que los Arreola querían usar la casa grande de la finca para una fiesta. Adela, ¿usted les dio permiso? Andan diciendo que van a hacer aquí la presentación de los gemelos, que van a traer marimba y todo, en la casa de don Genaro. Yo no lo podía creer. Y ahí, doña Lucita, sin saberlo, me trajo el momento que el sobre llevaba 4 años esperando. Déjelos, le dije. Déjelos que vengan. Yo también voy a estar. Porque había una cosa que Bernabé, Rosaura y doña Erlinda ignoraban por completo. Absortos como estaban en su celebración, la finca era mía. No a medias. No sentimentalmente. Legalmente, con escritura y testamento inscrito en el registro público de la propiedad, la finca de 8 hectáreas era propiedad exclusiva de Adela Villafuerte Ochoa, y la casa grande, la casa de mi padre, estaba dentro de esa propiedad. Fui con la licenciada Damiana Prado, la abogada de la cooperativa, una mujer joven de Tuxtla que llevaba nuestros asuntos legales. Le conté todo. Le mostré el testamento, las escrituras, la inscripción en el registro, y le pregunté qué podía hacer. Adela, es tu propiedad. Nadie puede hacer un evento ahí sin tu permiso. Ni tu hermana, ni tu exesposo, ni nadie. Si quieres, mando un requerimiento notarial prohibiendo el uso de la finca. Lo pensé, pero no era eso lo que yo quería. No quería impedir la fiesta con un papel legal frío. Quería estar ahí. Quería que ellos entendieran, en carne propia, en el lugar exacto donde tanto me habían humillado, quién era yo y qué había sostenido siempre esa familia. No, licenciada, no quiero prohibir nada. Quiero otra cosa. Quiero que me acompañe ese día. Y quiero que traiga las escrituras. Y hay algo más que necesito que revisemos. Saqué el sobre de mi bolso, lo abrí frente a ella después de 4 años. Le mostré las 2 hojas, el cariotipo normal mío y el cariotipo de Bernabé con la translocación. Necesito saber, licenciada, si esto que voy a hacer es correcto. No legalmente, moralmente, porque yo guardé esto 4 años, y ya no sé si callarlo es proteger o es dañar. La licenciada Prado leyó las hojas despacio. Después me miró. Adela, esto no es un arma, es una verdad médica, y esos niños tienen derecho a que se sepa, por su propia salud futura. Lo que tienes que decidir no es si lo dices, sino cómo. Si lo usas para humillar, te vuelves como ellos. Si lo dices para que la verdad ocupe su lugar, entonces es justicia. La diferencia está en el corazón con que lo hagas. Esa frase me acompañó los días siguientes. La diferencia está en el corazón con que lo hagas. Antes de la fiesta hice una cosa más. Busqué a la doctora Balboa, la genetista. La encontré en su misma clínica, con sus anteojos gruesos y su voz suave. 4 años más vieja pero igual de firme. Le conté todo. Le pregunté si estaría dispuesta a explicarle a la familia, de forma médica y humana, lo que significaban esos estudios. No para atacar a nadie. Para que 2 niños tuvieran algún día la información que podía ahorrarles el dolor que yo viví. La doctora Balboa me miró largamente. Señora Villafuerte, yo llevo toda la vida diciéndoles verdades a las familias. Verdades que no quieren oír. He aprendido que la información, dicha con respeto, nunca es una crueldad. Cuente conmigo, pero con una condición, que yo hable como médica, no como su aliada en una pelea. Yo no voy a humillar a nadie. Voy a explicar. Lo demás es cosa suya. Es justo lo que quiero, doctora, le dije. La verdad, nada más que la verdad. Llegó el día de la fiesta, un sábado de octubre, con el cielo despejado sobre los cerros, que en esa temporada se ponen de un verde brillante después de las lluvias. Subieron todos desde San Cristóbal y desde Tuxtla, los Arreola, los parientes, los amigos de Bernabé, unas 40 personas. Contrataron marimba, pusieron una lona en el patio de la casa de mi padre. Rosaura estrenó un vestido nuevo,
con los dos niños en brazos, radiante, rodeada de gente que la felicitaba. Bernabé andaba de un lado a otro, sirviendo, presentando a sus hijos, hinchado de un orgullo que le duraría poco. Doña Erlinda presidía todo desde una silla, como una reina en un trono prestado. Yo llegué cuando la fiesta ya estaba en su punto. Llegué en mi camioneta, con mi ropa de trabajo de la finca, la de siempre, y bajé caminando tranquila hacia el patio. Detrás de mí venían dos personas, la licenciada Damiana Prado, con un folder bajo el brazo, y la doctora Ifigenia Balboa, con su maletín. El primero en verme fue Bernabé. Se le congeló la sonrisa. La marimba seguía sonando, pero él ya no oía la música. «¿Qué haces aquí, Adela?», me dijo saliéndome al paso. «¿Esto es una fiesta familiar? No tienes nada que hacer aquí». Doña Erlinda se levantó de su silla y vino hacia mí con el paso rápido de la indignación. «Tienes el descaro de venir a arruinar la felicidad de mi hijo. Vete de aquí. Esta es una celebración de familia». La marimba se detuvo. La gente empezó a mirar. Rosaura, con los niños en brazos, se acercó también, pálida, sin saber qué decir. Yo no levanté la voz. Nunca la levanto. Miré a doña Erlinda y le dije, despacio, para que todos oyeran: «Doña Erlinda, con mucho gusto me voy. Pero primero quiero recordarle una cosa. Esta casa, este patio, estos 8 hectáreas de cafetal donde ustedes pusieron su lona y su marimba, son míos, de mi padre, don Genaro Villafuerte, que en paz descanse, y ahora míos por herencia. Está en el registro público. La licenciada Prado trae la escritura, por si alguien tiene dudas». La licenciada dio un paso al frente y abrió el folder. No dijo nada. No hacía falta. El documento hablaba solo. Se hizo un silencio raro. La gente empezó a entender que la mujer a la que acababan de correr era la dueña del lugar donde estaban parados. «Nadie les pidió permiso para hacer esta fiesta aquí», seguí. «Pero yo no vine a correrlos. Al contrario, vine a traerles un regalo para esos 2 niños. El regalo más importante que van a recibir en su vida, aunque hoy nadie lo entienda». Bernabé me miraba sin comprender. Doña Erlinda temblaba de rabia. Y fue entonces cuando doña Erlinda, buscando humillarme una última vez delante de todos, cometió el error que lo destapó todo. «¿Un regalo tú? Si nunca pudiste tener nada, ni un hijo le pudiste dar a mi Bernabé. Esa es tu vergüenza y te va a perseguir toda la vida. Mira a Rosaura, esa sí es mujer, esa sí le dio lo que tú nunca». Yo la dejé terminar. Y entonces, con toda la calma del mundo, saqué el sobre de mi bolso. «Doña Erlinda, durante 9 años usted le dijo a todo el que quisiera oír que yo era la estéril, la defectuosa, la media mujer, y yo callé. ¿Sabe por qué callé? Abrí el sobre, saqué las 2 hojas, y fue en ese instante cuando doña Erlinda, mirando el sobre con el nombre de su hijo escrito a máquina, cambió de color, porque doña Erlinda sabía. Doña Erlinda siempre había sabido que algo se le escapaba, y con la voz quebrada, casi en un susurro que sin embargo todos oímos, preguntó lo que la delató. «¿Tú nunca le dijiste, nunca le contaste los verdaderos resultados de sus análisis?» El patio entero se quedó mudo. Bernabé volteó a ver a su madre. «¿Cuáles análisis, mamá? ¿De qué está hablando?» Doña Erlinda no contestó. No podía. Su cara lo decía todo. Y ahí entendí, de golpe, algo que no había sabido en 4 años. Doña Erlinda también lo sabía. De alguna manera se había enterado del resultado. Quizás el propio Bernabé lo mencionó sin entenderlo. Quizás husmeó. No lo sé. Pero lo sabía. Sabía que la falla era de su hijo. Y había dejado que la culpa cayera sobre mí todos esos años. Había preferido destruirme a mí antes que aceptar que su hijo perfecto tenía algo. «Se lo voy a contar yo, Bernabé», dije. «Porque tienes derecho a saberlo, y sobre todo, porque esos 2 niños tienen derecho». Le tendí las hojas. Él las tomó con las manos temblando. «Hace 4 años nos hicimos los 2 un estudio de cromosomas. Los míos salieron normales, Bernabé. Completamente normales. Nunca hubo nada malo en mí.
Los tuyos mostraron algo que se llama translocación balanceada. Tú tienes 2 cromosomas con pedazos intercambiados, por eso perdíamos los embarazos. No por mí, por ti. Y no es tu culpa, óyelo bien, nadie elige eso. Pero es la verdad. Y tu madre la conocía. Bernabé leía las hojas sin entenderlas del todo, buscando en los términos médicos una salida que no encontraba. Doña Erlinda se había desplomado en su silla, con la cara entre las manos. Fue entonces cuando la doctora Balboa dio un paso al frente. Permítanme, soy la doctora Ifigenia Balboa, genetista. Yo hice esos estudios hace 4 años. Puedo confirmar cada palabra. Y estoy aquí porque hay algo que ustedes necesitan saber por el bien de estos 2 niños. La doctora habló despacio, con esa autoridad serena que da el conocimiento. Explicó la translocación en palabras que todos pudieran entender. Explicó que Bernabé no tenía ninguna enfermedad, que era un hombre sano. Explicó por qué se perdían los embarazos. Y explicó lo más importante. Estos gemelos que hoy celebran pueden haber heredado la translocación de su papá. Hay 50% de probabilidad en cada uno. No significa que estén enfermos, probablemente sean sanos como su padre. Pero cuando crezcan y quieran tener hijos, necesitan saber esto. Porque si no lo saben, pueden pasar años perdiendo embarazos sin entender por qué, exactamente como les pasó a Bernabé y a Adela. Con un simple estudio, hoy, sabremos si lo heredaron. Y si lo heredaron, cuando sean grandes, la medicina puede ayudarlos a tener hijos sanos. Esa es la razón por la que la señora Villafuerte guardó estos papeles y hoy los trajo. No para hacer daño, para que estos niños no sufran mañana lo que sus padres sufrieron ayer. El silencio en el patio era total. La gente que minutos antes celebraba miraba ahora a Rosaura, a Bernabé, a doña Erlinda, entendiendo de a poco la magnitud de lo que se había ocultado. Rosaura me miró. Por primera vez en 4 años me miró de verdad, con los 2 niños dormidos en sus brazos, y en sus ojos ya no estaba el desafío. Estaba el miedo, y algo más. La vergüenza de haber traicionado por un hombre a la única persona que la había protegido toda su vida. Adela, dijo con la voz rota. No te lo digo para lastimarte, Rosaura, le contesté, y era verdad. Te lo digo porque son mis sobrinos. Aunque duela como duele todo esto, esos niños llevan mi sangre también. Y no voy a permitir que crezcan sin saber lo que necesitan saber para no sufrir. Eso es lo único que vine a hacer. Bernabé seguía con las hojas en la mano y por primera vez en su vida no encontraba palabras encantadoras. El hombre que se ganaba la vida convenciendo a la gente no tenía nada que decir. Miró a su madre. «Tú lo sabías», le dijo. No era una pregunta. Todos estos años me dejaste creer que era ella. Dejaste que la humillara, que la echara. Sabías que era yo y no dijiste nada. Doña Erlinda no levantó la cara, y su silencio fue la respuesta más fuerte de toda la tarde. No hubo gritos después de eso, no hubo escándalo. La gente empezó a irse, incómoda, en pequeños grupos. La marimba nunca volvió a sonar. La fiesta de presentación de los gemelos se deshizo sola, no por mi culpa, sino por el peso de una mentira que había durado demasiado. Yo no me quedé a ver el final. Le dije a la doctora Balboa que le agradecería para siempre su honestidad, y quedamos en que ella misma haría, más adelante, los estudios a los niños, sin costo, como un servicio a la familia y a la ciencia. Le dije a Rosaura, antes de irme, unas últimas palabras. La finca sigue siendo mía, pero tú eres mi hermana y esos niños son mis sobrinos. Cuando quieras traerlos a conocer la tierra de donde viene tu papá y de donde vengo yo, aquí van a ser bienvenidos. Pero de otra manera, con la verdad por delante. Y me subí a mi camioneta y bajé la montaña con las ventanas abiertas, respirando el olor a café y a tierra mojada. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no de la ruidosa, la de las películas, sino de la callada, la de verdad. La que se hace levantándose cada mañana. Bernabé se derrumbó de una manera que casi me dio lástima.
No por la translocación, que no es culpa de nadie, sino por descubrir que su propia madre lo había usado como excusa para destruirme, sin importarle el daño. Se peleó con doña Erlinda. Su relación con Rosaura, construida sobre mi humillación, empezó a hacer agua cuando se les cayó el cuento de que la culpable era yo. No sé cómo terminaron. Dejé de preguntar. Cuando una suelta de verdad deja de necesitar noticias. Doña Erlinda quedó sola con su verdad. Nadie la castigó. No hacía falta. Cargar con haber preferido destruir a una nuera antes que reconocer una realidad médica en su hijo es un castigo que se lleva por dentro, todos los días, sin necesidad de jueces. Rosaura, para mi sorpresa, sí me buscó. 3 meses después de la fiesta, apareció en la finca, sola, con los 2 niños. Se bajó del carro llorando y me pidió perdón. No el llanto de siempre, el que le funcionaba con nuestra madre. Un llanto distinto, más hondo, el de quien de verdad entiende lo que hizo. Me deslumbré, Adela. Doña Erlinda me metió en la cabeza que yo sí era mujer completa, que yo sí valía. Y para sentirme más, te pisé a ti. A ti, que me criaste. Perdí a mi hermana por un hombre que ni siquiera me quería, que solo quería un hijo para presumir. No la perdoné ese día. El perdón de verdad no se da de golpe. Se construye, como la confianza, como el café bueno. Pero le dejé cargar a los niños en el corredor de la casa de mi padre, y les puse en la boca una gota de miel de la que sacamos de las colmenas del cafetal, como hacía mi papá conmigo. Y algo, apenas, empezó a sanar. No todo. Algo. La cooperativa creció ese año. Ganamos un premio en un concurso de calidad en la Ciudad de México. Nuestro lote de altura, ese que huele a naranja y a panela, quedó entre los mejores del país. Fui a recibir el reconocimiento con mi ropa buena, la única vez en el año que me la pongo, y cuando subí al estrado y dije que ese café era el trabajo de 14 familias de la montaña de Chiapas, pensé en mi padre. En su frase, un día vas a tener que defender lo que hacemos. Lo defendí, papá. Defendí la tierra, defendí el café y al final me defendí a mí misma. Me hice, además, algo que había pospuesto durante años por miedo y por el qué dirán. Fui con la doctora Balboa a preguntarle por mis propias posibilidades. Porque yo estaba entera. La falla nunca fue mía. Y aunque a mis 46 años ya no busco ser madre biológica, hay muchas formas de que la vida crezca alrededor de una. Me hice madrina de 2 niños de la cooperativa, cuyos papás no tenían para la escuela. Les pago los estudios. Vienen a la finca los fines de semana y aprenden a catar café conmigo, sorbiendo ruidosamente, como me enseñó mi padre. Y los gemelos de Rosaura, mis sobrinos, empezaron a venir también. La doctora Balboa les hizo el estudio. Uno heredó la translocación, el otro no. Ahora lo sabemos. Y cuando esos niños crezcan, cuando quieran formar su propia familia, no van a pasar por el desierto que yo pasé. Van a tener, desde el principio, la verdad que yo cargué 4 años en un sobre. Esa es la única herencia que de verdad importa. No la tierra, no el dinero, sino la verdad dicha a tiempo. A veces, en las tardes, cuando la neblina baja sobre los cafetos y todo se pone quieto, me siento en el corredor de la casa de mi padre con una taza de café Yaxché entre las manos, y pienso en la mujer que fui, la que callaba para proteger a un hombre que no la merecía, la que cargaba culpas ajenas, la que confundió el amor con el silencio. Aprendí, tarde pero lo aprendí, que hay silencios que no protegen a nadie, que guardar una verdad por miedo al derrumbe del otro es muchas veces una forma de no confiar en que el otro pueda sostenerse. Y aprendí, sobre todo, que el valor de una mujer nunca estuvo en lo que su cuerpo pudiera o no dar, sino en la tierra firme sobre la que decide pararse. Bernabé me quería completa según su medida, capaz de darle hijos. Doña Erlinda me quería sumisa, agradecida de haber atrapado a su hijo. Ninguno de los dos entendió nunca que yo ya estaba completa desde el principio, que una mujer entera no es la que da lo que le exigen,
sino la que sabe quién es aunque el mundo entero le diga lo contrario. Todavía subo cada mañana a la montaña. Todavía cato café al amanecer. La tierra sigue siendo mía, como quería mi padre. Y por primera vez en muchos años, cuando me miro en el reflejo del agua donde lavamos el grano, ya no veo a una mujer defectuosa. Veo a la hija de don Genaro Villafuerte. Veo a la que defendió lo suyo. Veo a una mujer libre. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez cargaste una culpa que no era tuya, o te hicieron sentir menos por algo que nunca estuvo en tus manos, cuéntame tu historia en los comentarios. Aquí nos acompañamos. Y si quieres seguir escuchando historias de mujeres que aprendieron a pararse firmes sobre su propia tierra, quédate conmigo, porque todavía tengo muchas por contarte.